Hola chicos. Morena, tenés el micrófono abierto, te aviso. Si podés cerrarlo, por favor. Mateo, tenés el micrófono abierto. Bueno, buen día para todos. Arrancamos. No sé cuántos somos exactamente, pero hay 25 personas adentro. Creo que es una buena cantidad para poder empezar sin problema. Les voy a pedir dos cositas antes de arrancar. Primero, que cuando ingresen, por favor, pongan nombre y apellido. Entienda que yo, chicos, no, ni los conozco porque los vi solamente una hora. Hay una persona que se llama iPhone. Tratemos de que para la próxima vez que haya algo más representativo. Los que pusieron solamente nombre de pila, pongan por favor el apellido. Por otro lado, encontré, bueno, voy conociendo un poquito mejor esta aplicación. Si se fijan, desactivé el chat porque me parece que no aportaba mucho y encontré una manera mucho más práctica de que me hagan preguntas mientras estoy explicando, que es sencillamente para los que están en la computadora, en una PC o notebook, cuando dejan la barra espaciadora abierta, apretada, perdón, se les abre el micrófono, como si fuera una especie de handy. Si la dejan apretada, el micrófono queda abierto, me pueden preguntar lo que quieran, y luego sueltan la barra para que se vuelva a cerrar, ¿sí? Directamente me interrumpen cuando estoy hablando y listo. Y cuando los que están con el celular, bueno, tienen abajo a la izquierda en la pantalla el botón correspondiente a la apertura del micrófono, lo abren ustedes directamente, me consultan y por favor después acuérdense de cerrarlo, así la clase es un poquito más ordenada, ¿sí? La idea del encuentro de hoy es, bueno, digamos, corregir un poco las cuestiones que quedaron pendientes. Hay ciertos, si bien voy a hacer una corrección de todos los incisos que les propuse y dar la respuesta por lo menos, hay ciertos ejercicios que estoy seguro que en varios pueden llegar a verse trabado y sobre eso quiero detenerme con un poquito más de cuidado. Bueno, vamos a arrancar. Voy a compartir la pizarra. Así puedo trabajar acá cómodo. Espera que voy a tratar de optimizar el lugar. Maximizo. Y esto vamos por acá. Bueno, a ver, ahí está perfecto. Bien. Tengo abierta la guía yo acá en la otra computadora. Les pido a ustedes que, bueno, sepan a qué me estoy refiriendo con cada ejercicio. Insisto, cualquier duda, chicos, me interrumpen. El primero, sencillamente, decía indicar qué sección cónica se forma al intersectar un cono con un plano que sea, bueno, es bien conceptual, tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada, en el inciso A, entonces, donde se dice que el plano es paralelo al eje del cono, lo que se va a formar es una hipérbola. En el inciso B se pide o se habla de un plano paralelo a la generatriz del cono, eso va a formar una parábola. Y en el inciso C, un plano perpendicular al eje del cono va a formar una circunferencia. Es algo bien conceptual y rápido. La parte más práctica arranca a partir del 2. Algunos no requieren mucho desarrollo. En el 2 se pide indicar el centro y el radio de las siguientes circunferencias dadas en su ecuación canónica, ¿sí? Y luego representarlas gráficamente. Bueno, para el inciso A, lo que se está mostrando ahí es una circunferencia que va a tener centro en el punto 3 en X y 5 en Y. Y el radio sería 4, porque tenemos ahí un 16, que corresponde al radio al cuadrado. Con lo cual, bueno, para dibujar tendrán que ubicarse en el plano, marcar el punto
3 en X, 5 en Y, que van por acá, y con el compás, o les muestro cómo es el plan B para los que no tienen compás, porque muchos no deben tener, y esta vez zafan que no lo pueden ir a comprar. Una forma de dibujar una circunferencia de una manera más o menos razonable, sin el compás, consiste en lo siguiente. Desde el centro van a caminar 4 unidades, que es el radio, en el sentido de los 4 puntos cardinales, es decir, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Si vamos a la izquierda, voy a tener un punto por acá, a 4 unidades. Si voy hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, un punto por acá. Si voy hacia arriba, 1, 2, 3, 4, tengo un punto por acá. Y si voy hacia abajo, 1, 2, 3, 4, tengo otro por acá. Y ahora, con un poco de maña y de paciencia, tienen que tratar de dibujar algo redondo que contenga estos 4 vértices o puntos que acaban de marcar. No hagan un rombo, si muchos unen los puntos como con una línea casi recta y les queda una especie de rombo. No, tiene que ser algo bien redondo. Entonces ahí es cuestión de poner un poquito de onda y nada más. Y nos queda un dibujo razonable de esta circunferencia sin necesidad de haber usado el compás. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el 2A? Si no, ya lo borro. Bueno, lo borro. Vamos con el B, la situación es similar, no cambia absolutamente nada. Tenemos una circunferencia acá que va a tener centro en el -1 en X y 4 en Y, acuérdense del tema de los signos, y un radio que claramente va a ser 3. Y bueno, hecho así rapidito, el dibujo nos quedará con centro del -1, 4, centro por acá, radio 3, cosa más o menos. Más o menos así, un espanto, ¿sí? Pero la idea es por lo menos que la hayan centrado bien, ya con eso es suficiente. Bien, vamos con el C. En el C tenemos la circunferencia con centro en el punto 5 en X, 0 en Y. Y tenemos en este caso un radio que va a ser 5, ¿sí? Entonces en este caso nuestra gráfica va a tener centro acá, que es el 5, 0, y de radio 5, o sea que sea algo lo suficiente como para rozar al eje Y. La circunferencia va a ser una cosa más o menos así. Bueno, no me llega a entrar toda, pero la idea se entiende, ¿sí? Vamos al D. En el D del 2, estamos en el 2 para el que entró recién, tenemos una circunferencia con centro en el 0, 0. Y acá el radio, cuidado, que como radio al cuadrado es el 10 que aparece ahí en el ejercicio, significa que el radio sería la raíz cuadrada de 10. El radio exacto es este, es un número irracional, pero como ustedes van a dibujar, necesitan saber cuánto vale con coma eso. Bueno, raíz de 10 es 3, moneditas, 3,30 y pico, pero que por lo menos un decimal, pónganle más precisión, no hace falta 3,16, porque como están dibujando, no tiene mucho sentido. 3,2 sería redondear. Aproximadamente 3,2. Bueno, marcamos el... ¿sí? A ver si me van a hacer una pregunta. Marcamos el... ¿Qué dice? Perdón, pero Sí. yo usé, para todos los gráficos, usé la medida de un cuadradito en vez de 1 centímetro para que me quede más chico. Sí, 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 está No sé perfecto. cómo usarlo o sea, no sé cómo escribirlo en cuadraditos, ¿lo escribo aproximado? La escala la decide uno. Yo obviamente no tengo cuadriculado, así que estoy inventando una escala, pero si uno tiene un cuadriculado, lo más sensato es pensar en 1 o 2, por ahí 2 cuadraditos por unidad es lo más cómodo. No entendí lo último que me preguntaste. No, sí, hago un dibujo aproximado, porque exacto no lo voy a poder hacer. Sí, O sea, el 3,2. sí, 3,2 es 3 y un poquitito más, es algo más o menos. Cierto Bueno, grado. gracias. Nada. Bueno, desde acá entonces, que es el centro, que es el 0, 0, nos abrimos 3,2 en las 4 direcciones y marcando 3,
como es 3,2, digamos que tiene un poquito por ahí, otro por ahí, otro por ahí, y otro por ahí, y hacemos entonces tratamos de hacer la circunferencia, ¿sí? Insisto, no pido precisión milimétrica, menos con los dibujos que estoy haciendo yo a mano alzada. Es decir, que por suerte la compu mía es táctil y puedo dibujar con un lápiz, pero así todo no es tan cómodo. Bueno, bien. En el E, como para presentar una pequeña diferencia respecto de las anteriores, fíjense que está un poquito desacomodada la cosa, porque la ecuación que se presenta dice y al cuadrado igual a 8 menos x más 4 todo al cuadrado. Entonces esto no está así como se presenta acomodado como la ecuación de la circunferencia. Entonces ustedes tendrán que hacer los pasajes de términos para que primero quede bien con la estructura que vimos de la ecuación de la circunferencia. Claramente entonces este término corresponde que esté del otro lado y se transformará la expresión en x más 4 al cuadrado más y al cuadrado igual a 8, y desde ahí sí se ve sin problema, ya omito el dibujo porque creo que ya quedó claro eso, que tenemos un centro en el menos 4, 0, y el radio de esto va a ser raíz de 8, que es más o menos 2,8. ¿Sí? Y con eso dibuja sin problema. O sea, a veces hay que hacer un poquito de acomode. Bueno, este ejercicio es bastante sencillito y bueno, hay que corregir. Vamos a pasar al 3, que es el que seguramente pudo haber traído más inconvenientes. En el 3 se pide lo contrario, digamos, se pide escribir la ecuación canónica de la circunferencia que cumple con lo solicitado, luego graficar 3 a la elección. La parte gráfica, insisto, la dejo de lado, si alguno tiene un problema con alguno en particular, me lo pregunta. Vamos a ir corrigiendo la parte de la ecuación, que es lo que más importa. Bueno, cuando se nos presenta centro y radio es inmediato, en el inciso A nos va a quedar la circunferencia de la ecuación x más 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a radio al cuadrado, que como el radio es 7, acá corresponde poner un 49, ¿sí? O 7 al cuadrado, que es lo mismo. Esta sería la ecuación canónica de esta circunferencia. Para el B, dice centro en el 0, 5 y radio 3, así que va a ser x al cuadrado, porque la x del centro es 0. Si ponen x menos 0 no pasa nada, no está mal, no es necesario, pero no está mal. Más y menos 5 al cuadrado igual a el radio que es 3 al cuadrado, nos queda 9. Si hay alguna pregunta, me interrumpen. Vamos con el C, nos va a quedar en el C x más 3, porque es x menos menos 3, al cuadrado, más y al cuadrado igual a 16. Limpio pantalla. Vamos con el D, y acá empieza ya a usar palabras raras que en realidad son datos dichos de otra forma. Dice centro en el origen de coordenadas. El origen de coordenadas es el nombre técnico de este punto, el 0, 0. Este punto, el 0, 0, se llama origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque es donde empiezan los dos ejes coordenados. Por eso lo de origen es donde empieza, es el 0 de ambos ejes. Así que cuando se hable de origen de coordenadas, en cualquier contexto, se hace referencia al punto 0, 0. Con lo cual, en esta circunferencia tenemos centro en el 0, 0. Entonces la ecuación va a ser x al cuadrado más y al cuadrado igual a el radio que es 5, que al cuadrado me queda 25. ¿Bien? Vamos con el E, otro que suele traer alguna molestia. Dice centro en el 3, 4, bueno, genial. Entonces la parte de la izquierda no sé cómo va a ser. X menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado. Igual, y dice, como dato para trabajar con el radio, que hace contacto con el eje X en un solo punto. Entonces acá tenemos que ayudarnos con un dibujito. Y entendiendo que esta circunferencia va a tener centro en el 3, 4, es decir, el centro va a estar acá. Lo que yo tengo que ver es cuántas unidades la tengo que abrir esta circunferencia, es decir, qué radio tengo que dar, si un radio chiquito o un radio más grande. De modo que
haga contacto con el eje X en un solo punto. O sea, significa que tiene que abrirse de tal forma que esté como apoyada en el eje X. ¿Entienden? La circunferencia tendría que ser algo así. De modo que haya contacto con el eje X en un solo punto, que sería este. Entonces, si se fijan en el dibujito, la apertura que tiene que haber, es decir, el radio del centro que ya está fijado, para que quede apoyada en el eje X, tiene que ser de 4 unidades, ¿estamos de acuerdo? Porque el centro está a una distancia del eje X de 4 unidades. Entonces yo no tengo que abrir 4 unidades para que quede justo haciendo contacto en un solo punto con el eje X. Si la abro menos, no llega a tocarlo. Y si la abro más de 4 unidades, lo va a tocar 2 veces. Entonces hay una distancia justa, que es 4 unidades, para que haga contacto en un solo punto, con lo cual el radio sería 4, y entonces acá habría que poner un 16. Con el cuadriculado es mucho más fácil de ver esto que acabo de explicar. Bueno, el F es exactamente igual, digamos. Nos presenta, pide que tenga centro en el 2 menos 3, así que la ecuación va a ser x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado. Y si se ayuda algún dibujito, para que haga contacto con el eje Y en un solo punto, bueno, de vuelta, tienen que fijarse cuánto hay que abrirla para que quede apoyada contra el eje Y, y eso el dibujo le va a mostrar que tiene que abrirla 2 unidades, con lo cual acá va a ir un 4. Y por último, para el inciso G, Xavi, te consulto porque te veo entrando y saliendo. ¿Estás con algún problemita técnico? Contame, así lo tratamos de resolver. No, ahí está, me tuve que conectar recién con el celular porque se me trabó toda la computadora. Por eso Bien. me conecté con el celular. Listo. Pero ya pude arreglarlo de la compu. Gracias. Listo, genial. Bueno, y el último, que este también en general cuesta, o tengo que ayudarlo, que es el 3G. Nos da de vuelta, el centro es un dato, así que la primera parte de la ecuación ya la puedo ir armando, va a ser x menos 4 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Y del radio, mi noticias, y me dice que pasa por un determinado punto. O sea que yo acá del radio todavía no sé qué va a ir. Lo que sí sé es que pasa por el punto 1 menos 2. Y cuando una curva en el plano pasa por un punto, ese punto no es ni más ni menos que un valor de x y un valor de y, que como es un punto de la circunferencia, cuya ecuación tenemos ahí arriba, yo puedo reemplazar a la x por 1 entonces y a la y por menos 2, porque justamente los puntos que forman la gráfica son los que cumplen con esta ecuación. Entonces puedo dejar el radio como si fuera una especie de incógnita, es decir, podría poner acá, en vez de un signo de pregunta, algo más representativo que fuera r al cuadrado, que es el radio lo que no conozco, y entonces, reemplazando a la x por 1 y a la y por menos 2, plantear una especie de ecuación donde mi única incógnita va a ser esta r al cuadrado. ¿Qué me va a quedar entonces? Bueno, en vez de x menos 4 al cuadrado, pondré 1 menos 4 al cuadrado, más, en vez de y menos 1, menos 2 menos 1 al cuadrado, igual a radio al cuadrado. Y esto es una ecuación retonta, porque el primer término es 9, porque es menos 3 al cuadrado, el otro también es 9. Así que despejamos r, nos va a quedar que r es la raíz cuadrada de 18. Y este es el radio, por si quisieran dibujar. Y cuando vamos a escribir la ecuación, porque la respuesta tiene que ser con la ecuación completa de esta circunferencia, la ecuación canónica, hay que volver a armarlo del principio, pero poniendo el radio que nos dio, nos va a quedar entonces x menos 4 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a raíz de 18 al cuadrado, que se imaginarán que la raíz por el cuadrado se van a simplificar y me va a quedar en definitiva un 18. ¿Sí? Y esta sería la ecuación. Bueno, para el último ejercicio hay que utilizar
dos formulitas que no llegué a hacer otro día, porque no quise que se hagan muy espesos, pero voy a aprovechar que me quedan todavía 20 minutos de clase gratuita para darlas. Son dos formulitas que permiten calcular, vamos a denominarlas, digamos, fórmulas útiles. Todo esto, chicos, toda esta clase va a estar después subida, como siempre, por si alguno la quiere volver a ver, para darse una mano, o por algún motivo no pudo darla. Una de las fórmulas que vamos a utilizar es la fórmula que permite calcular sencillamente la distancia entre dos puntos. Cuando tenemos el plano XY, son un par de ejes, y ubicamos dos puntos en cualquier lugar, lógicamente, si este fuera un punto A y un punto B, va a haber una determinada distancia que los separa, ¿sí? La distancia que hay en línea recta entre un punto y el otro. Bueno, ese número se puede calcular a través de una fórmula. Si a uno de los puntos le asignamos coordenadas, digamos, x0 y 0, coordenadas genéricas de un punto cualquiera, y el otro que fuera un punto de coordenadas x sub 1 y sub 1. Entonces, involucrando estas coordenadas, tenemos que la distancia entre estos dos puntos A y B se puede calcular haciendo la raíz cuadrada de la recta de las x al cuadrado más la recta de las y al cuadrado. Si analizan esta fórmula, no es una cosa extraña lo que se hace en esta formulita de acá, es construir un triángulo rectángulo, que es el que estoy marcando ahí, donde, rectángulo por supuesto acá, ¿no? Donde la medida de este cateto va a ser justamente la diferencia de las ordenadas de los puntos, es decir, esto menos esto, que sería y1 menos y0, o y0 menos y1, como después está al cuadrado de lo mismo. Esto es lo que mide este cateto. De la misma manera, este otro cateto va a medir x1 menos x0. Y después lo que se hace es aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que esto al cuadrado más esto al cuadrado me tiene que dar esto, que es lo que yo estoy buscando al cuadrado. Y como esto que marqué último en verde es justamente la distancia, despejando nos queda esta fórmula. Pero para que vean un poco de dónde sale la fórmula y que no lo tomen como algo mágico, tiene un origen geométrico bastante claro. ¿Sí? Les doy un segundito por si alguno quiere hacer una captura o sacar una foto de esto porque lo va a necesitar. De última después se lo escribo en papel, pero para que no lo pierdan ahora y no tengan que esperar a que esté el video publicado. ¿Sí? Les doy unos segunditos. Bueno, listo, de última se la piden entre ustedes. Y otra fórmula que también vamos a usar como fórmula útil es la fórmula que permite calcular el punto medio de un segmento. Cuando otra vez estamos en el plano y tomamos dos puntos cualesquiera, ahí ven, como dije recién, bueno, seguro que va a haber a mitad de camino entre estos dos puntos un punto, que se llama punto medio porque es el punto que está en el medio. El punto medio, digamos, de este palito que comunica A con B es un punto que va a andar por acá. Este es el punto medio. Punto medio entre A y B.
¿Bien? Este punto va a tener coordenadas, va a tener una determinada coordenada x, que va a ser esta, y una determinada coordenada y, que va a ser esta, y es lo que esta fórmula permite calcular. Lo que dice la fórmula es que la coordenada x del punto medio es el promedio de las x de los extremos, es decir, x0 más x1 sobre 2. Cuando ustedes quieren promediar dos cosas, ¿qué hacen? Las suman y dividen por 2. Entonces, nuestro punto medio va a tener una coordenada x que va a ser x0 más x1 sobre 2. Y lo mismo con la coordenada y. La coordenada y va a ser el promedio de las y. Así que tendremos y0 más y1, bueno, sobre 2. Esta fórmula entonces, insisto, conociendo las coordenadas de los extremos de un segmento, nos permite calcular las coordenadas del punto intermedio. Sí, te escucho. ¿Siempre va primero x0 o y0? Es lo mismo, porque como está sumando, puedes sumar como quieres. Ah, bien, gracias. De nada. Sí. ¿Podemos hacer un ejercicio después para entenderlo mejor? Sí, ahora apuntaba a eso. Vamos a trabajar, de hecho, con el H que hay que usar un poquito estas formulitas. Bueno, si pueden, hagan captura o foto a esto, así lo tienen a mano, y ya arrancamos con el 3H. Bien. Bueno, vamos a ver un ejemplito de aplicación de esto. Antes de meterme con el 3H, mejor voy a hacer un ejemplo de uso suelto. Vamos a calcular la distancia entre el punto A, que va a tener coordenadas 2, 3, y el punto B, de coordenadas -1, 5. ¿Sí? Esto lo podrían dibujar, yo no lo voy a hacer porque si no ya se me llena la pantalla, pero podrían ubicar estos dos puntos en el plano, así visualizan lo que vamos a calcular, que es el palito, la longitud del palito que separa esos dos puntos, ¿sí? La distancia que hay entre un punto y el otro. Como me pide calcular, no me pide dibujar nada, voy directamente a la aplicación de la fórmula. Entonces, en nuestra fórmula habla de un x0, x1, y 1. Bueno, vamos a dejar bien claro qué es cada cosa. Entonces tomo uno de los puntos, por ejemplo el punto A, y digo, bueno, esto va a ser para mí el punto x0, y0. Y0, perdón. Ahí va. Y el otro entonces será el punto 1, es decir, de coordenadas x1 y 1. Lo pongo así para que sepan cómo vamos a volcar los datos en la fórmula. Entonces, por la fórmula que acabamos de ver en las dos pantallas anteriores, la de distancia, la primera que di, tendremos que la distancia entre este punto A y B va a ser la raíz cuadrada de, abro en paréntesis, y acá la fórmula decía x0 menos x1. Entonces pongo x0 que es 2, menos x1 que es menos 1. Cuidado con los signos. Todo al cuadrado, esto es la parte de la fórmula, más, abro otro paréntesis, y ahora la fórmula decía y0 menos y1, bueno, 3 menos 5, será todo al cuadrado. La raíz y los cuadrados son parte de la fórmula, ¿sí? Lo que queda es hacer la cuenta, chicos. Esto es entonces, raíz de este término es 3 al cuadrado, que es 9. Y este otro es menos 2 al cuadrado, que es 4. Acuérdense que un cuadrado siempre es positivo. Así que me queda raíz cuadrada de 13. Bueno, el valor exacto sería este, y si quieren tener una idea decimal, vamos a la cálculo, hacen raíz de 13, y eso nos da más o menos 3,6, redondeando, ¿sí? 3,6 unidades es lo que separa en el plano estos dos puntos A y B. ¿Sí? ¿Alguna duda con el uso de esta fórmula? Bueno, me alegro. Ahora sí, entonces nos vamos a
bueno, vamos a hacer así, vamos ya que estamos para el mismo par de puntos, vamos a calcular ahora perdón, que me cuesta hacer muchas cosas al mismo tiempo, las coordenadas del punto medio, ¿sí? El punto que está a mitad de camino. Así que volamos esto, vamos a poner esto, vamos a calcular el punto medio entre estos dos puntos dados, o sea que acá ya no buscamos un número, sino las coordenadas de un punto, que es el punto que está a mitad de camino exactamente entre estos dos. Entonces, usando la fórmula del punto medio, vamos a tener que la coordenada x de este punto va a ser la suma de las x, es decir, 2 más menos 1, dividido 2, y la coordenada y del punto medio va a ser la suma de las y, es decir, 3 más 5 dividido 2. Hacemos las cuentitas, y esto nos va a dar como coordenada x un medio, y como coordenada y 8 sobre 2, que es 4. Estas son las coordenadas del punto que está exactamente a mitad de camino entre estos dos puntos A y B. O sea, estos dos puntos A y B están, pongamos acá y acá. Bueno, exactamente acá, a mitad de camino, tenemos el punto medio y las coordenadas van a ser estas que acabamos de calcular. Entonces, entiendan una diferencia importante entre Profe, las dos. perdón. Sí. ¿No sería 2 menos menos 1? No, en la fórmula de punto medio se suman. Es el promedio de las X y el promedio de las Y. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Una diferencia importante entre las dos fórmulas, a ver, entiendan que calculan cosas totalmente distintas. La fórmula de distancia calcula una distancia, para la redundancia, y una distancia tiene que ser un número. ¿Sí? La distancia entre dos cosas es una cantidad, una magnitud que se mide con un solo número. Esta fórmula de punto medio lo que va a devolver son las coordenadas de un punto, con su x y con su y, que es lo que está acá recuadrado. Yo para que no confundan los conceptos. Bien, entonces para el 3H lo que voy a hacer no es resolvérselos completos, sino que, como nadie seguramente lo hizo porque no se podía hacer todavía, los voy a orientar para que ustedes lo puedan continuar. Entonces vamos al 3H. En el 3H dice que hay que encontrar, pues vamos al ejercicio, ¿no? Hay que escribir la ecuación canónica de la circunferencia que tiene como diámetro al segmento de extremos y nos da ahí los puntos P y Q. O sea, vamos a empezar orientándonos de forma gráfica. Nos habla o nos ubica un punto P de coordenadas menos 2, 3, menos 2 en X, 3 en Y, andando por acá está el punto P. Y el otro punto Q es el 4 menos 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 por abajo, así que el punto Q va a andar por acá. ¿Sí? Nos están diciendo entonces que estos dos puntos P y Q son extremos de un diámetro. ¿Qué significa extremos de un diámetro? Ustedes cuando tienen una circunferencia, claro, hablamos dentro de la primera clase, se llama diámetro a cualquier segmento que pase por el centro y que empiece y termine en la circunferencia. Por ejemplo, si este es el centro, este es un diámetro, este es un diámetro, este es un diámetro. Son todos iguales en cuanto a la medida. Todos esos palitos son diámetros. Después está la medida del diámetro. ¿Sí? Bueno, si el diámetro es 10 centímetros, significa que cada uno de esos palitos mide 10 centímetros. No confundan el objeto, que es el diámetro, con la medida del objeto, que es cuánto puede llegar a medir de largo. Luego pasa lo mismo con los radios. Para una circunferencia, con un centro acá, esto es un radio, esto es un radio, esto es un radio, ¿sí? Todos estos palitos son radios. Son todos iguales y la medida del radio es siempre la misma. Pero hay infinitos radios en una circunferencia y al igual que infinitos diámetros. Lo que nos están diciendo entonces es que en este problema, este palo que va de P a Q, este segmento, es un diámetro. Entonces ustedes a partir de ese dato ya pueden imaginarse más o menos cómo va a tener que ser la circunferencia, porque si esto es un
diámetro significa que la circunferencia va a tener que ser una cosa más o menos, más o menos así, creo que bueno, se entiende lo que quise hacer. ¿Sí? Esta es una circunferencia que tiene como diámetro a ese segmento que va de P a Q. Y no hay otra. No la puedo mover porque ya no cumpliría con esta propiedad de que sea PQ un diámetro. Con esta información entonces ahora los oriento en lo que tendrían que hacer para terminar el ejercicio. Si ustedes quieren construir la ecuación canónica de una circunferencia, tienen que tener bien claro cuál es el centro, o sea, dónde está, qué punto es el centro y cuánto mide el radio. Bueno, se imaginará por una cuestión de simetría que el centro de esta circunferencia va a estar exactamente acá, a mitad de camino entre P y Q. O sea que justamente el punto medio entre P y Q les va a decir cuáles son las coordenadas del centro. ¿Sí? Con eso ya tienen el H y el K resuelto, digamos, ya saben qué poner en la parte de las coordenadas del centro en la ecuación. Y nos quedaría como pendiente de cálculo el radio, la medida del radio. Entonces, una vez que tienen el centro calculado, como el radio es esta separación, o esta, que es exactamente lo mismo, podrían agarrar la fórmula de la distancia entre dos puntos y hacer la distancia desde el centro hasta P, o desde el centro hasta Q. Sería lo mismo, debería dar lo mismo, y ese cálculo con la fórmula de la raíz cuadrada les va a devolver el valor de la medida del radio para que lo puedan volcar en la ecuación. Y si no, otra alternativa sería calcular la distancia entre P y Q directamente, punta a punta, y después, ¿qué harían con eso? Supongamos que esa distancia le da 10 centímetros o 10 unidades. ¿Cuál sería el radio entonces? Hola. 5. Claro, parten de la mitad, ¿sí? Lo que les dé, sea lo que sea, saben que la mitad es lo que van a tener que poner como radio. ¿Bien? Bueno, se me está por Pero cortar. una Sí, pregunta. decime. ¿Es a la mitad o la raíz cuadrada? No, la mitad. Es literalmente la mitad, ¿sí? O sea, la fórmula involucra una raíz cuadrada. Cuando la calculaste, obtuviste un número. Bueno, ese número, la mitad sería el radio. Pero me parece más sensato por ahí empezar con el centro y después hacer directamente la distancia del centro a cualquiera de los dos extremos, así no tienen que andar dividiendo nada por dos. Bueno, chicos, antes que se me corte, me queda un minuto. Pueden terminar entonces el 3H, no pueden avanzar más. Mañana a la mañana tenemos prevista la próxima clase de avance, ¿sí? Donde vamos a avanzar en contenido para que puedan ya prácticamente terminar esta parte de circunferencia, ¿sí? La clase de mañana es importante. Ahora voy a llamar un poquito la atención a los que no entraron, porque tengo 23 personas y sé que somos cerca de 30. Listo. Cualquier cosa la resolvemos mañana. Un abrazo, adiós. Saludos, profe. Chao.